Primero de Reyes 21, verso 1 hasta el verso 10. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Y si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Amén. Acab, el rey que se vendió a la maldad. Acab, el rey que se vendió a la maldad. El reino del norte de Israel estuvo marcado por una apostasía continua y una profunda decadencia moral desde su origen en el 931 a.C. hasta su caída el 722 a.C. A lo largo de su historia, todos los reyes que ocuparon el trono compartieron una misma sentencia. Todos eran malos ante los ojos de Jehová. Y ese declive comenzó con Jeroboam, el primer monarca, quien por el temor de perder el control político sobre el pueblo, diseñó un sistema de culto alterno para que el pueblo no viajara a Jerusalén a adorar a Dios. Y a partir de ahí, todos sus sucesores siguieron su mal ejemplo. Y ellos no solo siguieron el mal ejemplo de Jeroboam, sino que cada uno superó en maldad a sus sucesores. O sea, si el que estaba antes era malo, el que le siguió fue peor todavía. Y el punto crítico de esa degradación moral llegó con Acab. Dice la Biblia que los pecados suyos superaron a los de todos sus antecesores. Si ahorita les dije que los que siguieron a Jeroboam eran más malos que él, eran peores que él, bueno, Acab fue lo peor de lo peor, porque así lo dijo la Biblia, que sus pecados rebasaron a los pecados de sus antecesores. La Escritura declara que para Acab fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, que a Acab no le importó en nada emular a Jeroboam en su maldad. Eso fue algo ligero para él, porque era un hombre totalmente entregado a lo que Dios aborrece, mostrando desprecio por los mandamientos de Jehová. Y para sellar su rebelión, Acab se casó con Jezabel, una princesa fenicia. Y con esa unión se formó un dúo letal que dio rienda suelta a la maldad,
convirtiéndola en un hábito en su reinado. En el capítulo 21 de Primero de Reyes, donde leímos el verso 25, para hacer énfasis en la maldad de Acab, dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Aún sabiendo Acab que Jehová había sacado a los amorreos, a los cananeos de la tierra, precisamente por su idolatría, Acab no le importó esto en nada. Y si Acab era malo por lo que hacía, era aún peor por lo que permitía. Totalmente entregado a la maldad, vemos a Acab desobedeciendo a Dios de manera activa. Pero a la misma vez vemos cómo Acab se comportaba de una manera muy pasiva, dejando que otros le hicieran el trabajo sucio, dejando que otros ejecutaran su voluntad, mientras él guardaba silencio. Se escondía tras el silencio y la inacción para no reclamar sus derechos de frente, mientras su mujer Jezabel le estaba haciendo el trabajo por detrás. La complicidad silenciosa era el modo de operar de Acab. Cuando nosotros estudiamos la palabra, vemos esa complicidad silenciosa de Acab en la reconstrucción de Jericó, permitiendo que se levantaron muros sobre una maldición antigua, desafiando esa advertencia profética que hizo Josué. También vemos la pasividad de Acab en la persecución de Jezabel contra Elías. Mientras Jezabel lanzaba sus amenazas de muerte, ¿qué hizo Acab? Guardó silencio, no dijo nada, no hizo nada. Y con ese silencio, Acab le estaba dando autorización a Jezabel de manera implícita. Porque ustedes saben que se dice: el que calla, otorga. El que guarda silencio, consiente. Si alguien está haciendo algo malo delante de ti y no dices nada, estás consintiendo. Y si es a ti que te toca detener esto y no lo haces, no solamente estás consintiendo, estás otorgando la autoridad para que la persona pueda ejecutar su maldad. Y eso fue lo que hizo Acab. Pero el cinismo de Acab llegó a su punto más alto en ese relato sobre la viña de Nabot, donde la pasividad de Acab se convirtió en una herramienta de asesinato y de robo. Acab, aún siendo rey en Israel, con muchas posesiones, porque ni siquiera necesitamos que la palabra nos dé detalles. Siendo rey en Israel, él tenía muchas posesiones, pero no se contentó con ellas, sino que llegó a codiciar esa viña que tenía ese hombre al lado de su palacio. La Biblia nos habla, nos advierte acerca de lo que es la codicia, porque la codicia, mis amados hermanos, es un veneno para el corazón del ser humano. Por eso la Biblia nos exhorta a guardar nuestro corazón de ese pecado. Desde tiempos iniciales, Dios le dio mandamiento a su pueblo acerca de la codicia. Eso está ahí también en los 10 mandamientos. El no codiciar lo ajeno, no codiciar las propiedades de nuestro prójimo, no codiciar a la mujer
de su prójimo. Pero también el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, en el capítulo 6, verso 6, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Porque eso es lo que pasa con la codicia. La codicia nos lleva a ser egoísta. La codicia nos lleva a la avaricia. El codicioso nunca se contenta con lo que tiene. Mientras más tiene, más vive codiciando lo ajeno. Y así cae en las trampas del enemigo. Por eso dice en el verso 8: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La Biblia nos anima a aprender a contentarnos con lo que Dios pone en nuestras manos. Sobre todo cuando sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de nuestra vida. Él sabe de lo que necesitamos. Tenemos que aprender a contentarnos, porque si no, vamos a ser una presa fácil para el enemigo, como estamos viendo en el caso de este hombre aquí. Un rey con muchas posesiones codició esa única viña que tenía un prójimo suyo, un súbdito en su reino, mientras era él que debía proteger a sus súbditos. Ahora él va a ser su victimario, va a ser su verdugo a causa de la codicia. Porque Acab no solamente se contentó, se quedó con la codicia, porque hay quienes que codician pero no llegan a tener, no encuentran cómo obtener lo que ellos codician. Pero en el caso de Acab, él era el rey, él tenía poder. Él trató de manipular los hechos para obtener la viña de Acab, de Nabot. Él se acercó a Nabot diciéndole: véndeme tu viña. Esa viña que tú tienes está cerca de mi palacio. Me sería perfecto para hacer un huerto ahí. O si tú quieres, yo te la cambio por otra mejor. Esos son los cuentos baratos de Satanás. Siempre pretende ofrecernos algo mejor de lo que tenemos en nuestra mano. Por eso el cristiano debe de tener claro lo que tiene en su mano, para no caer en esos ganchos, para no caer en las trampas de Satanás. Porque siempre te va a intentar hacerte pensar que el mundo es mejor que lo que tú tienes. En el mundo hay mejores cosas. Y hay trueques que no convienen. Y Nabot no entró en ese negocio con Acab, porque con el diablo no se puede hacer negocio. El que hace negocio con el diablo tiene toda la de perder. Va a perder. Tiene su derrota asegurada. Porque con el diablo no se hace negocio. Por eso tenemos que aprender a retener lo que tenemos, para que ninguno tome nuestra corona. Nabot dijo a Acab: líbrame Jehová, líbreme Jehová, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Porque, mis hermanos, en Israel, esa es una norma bíblica. En general, la tierra es de Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice Salmo 24. Pero el pueblo de Israel tenía eso claro, porque fue el mismo Dios que se lo dijo: la tierra es mía. Y ninguna de las tribus a las cuales se le dio su parte en la repartición de la tierra, podían vender su porción de manera permanente. Solamente en un caso extremo de necesidad que se podía hacer, que se podía vender la heredad. Y aún así, en el año de jubileo, tenían que regresar esa tierra a su dueño. Entonces la tierra era una herencia de Jehová. E Israel quedó con esa costumbre. Entonces lo que Nabot tenía en su mano era una herencia familiar. No podía entrar en ese negocio.
Sería una infracción a la ley de Dios y también una traición a la memoria de sus ancestros. Por eso no quiso entrar en ningún negocio, sea en vender o en cambiar la viña. Se negó. Su respuesta fue un rotundo no. Como nosotros también debemos hacer cuando el enemigo nos viene con sus cuentos baratos, con sus cuentos de camino. Nuestra respuesta es un no rotundo, sin pedir explicación. Nabot no le pidió explicaciones a Acab para ver si pudiera haber una razón válida por la cual tenerle alguna consideración al rey. No, lo que Nabot entendió que esto era algo que no se debería hacer y punto. No, yo no puedo venderte mi viña, ni tampoco te la voy a canjear por otra. Si tú tienes una mejor, quédate con la tuya. Y esa benevolencia. Sí, el enemigo siempre nos quiere hacer creer que puede tratarnos mejor. Ese fue el cuento que le metió a Eva y causó que Eva llegara a codiciar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Siempre nos quiere presentar una mejor alternativa, un camino mejor. No, hay manera de ustedes vivir mejor y Dios se lo está escondiendo. Dios es egoísta, se los está escondiendo. Por eso no quiere que ustedes coman de ese fruto. Y Eva se puso a mirar y vio que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Pues si el mundo que tiene cosas mejores, que se quede con lo suyo. Porque por naturaleza el ser humano es egoísta. Del diablo ni hablar, de Satanás ni hablar, de cuando acá el enemigo se preocupa por el bien de la creación de Dios. Si su afán, si su meta es destruir a los hijos de Dios, es destruir la creación de Dios, y que muchas veces nosotros caemos en su engaño de que viene a ofrecernos algo mejor. No, fuera de la iglesia tú puedes estar mejor. Tú vivirías mejor. Aquí es lo que es perdiendo que tú estás. Aquí es tu vida que tú estás desperdiciando. Ante esas alegaciones del enemigo, nuestra respuesta debe ser: he decidido seguir a Cristo. Atrás no volveré. Esta viña es mía, una herencia de mis ancestros. Yo no te la voy a dar. Y Acab, ante la negación de Nabot, reaccionó como esos muchachos caprichosos que se enfadan cuando no pueden salirse con la suya. Esos muchachos que empiezan a dar esas pataletas, hacen esos berrinches cuando no les dejan salir con la suya. Dice el verso 4: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Escuchen aquí. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Figuren Acab en su cama, ahí malhumorado, con el rostro hacia la pared, negándose a comer. ¿Eso le parece algo común, un comportamiento común? Comportamiento común de parte de los hijos. Los hijos, entre las parejas. Acá lo que hizo aquí fue recurrir a la manipulación pasivo-agresiva. La actitud que adoptó Acab aquí es una manera de manipular. La manipulación pasivo-agresiva lo que hace es usar el victimismo como arma de poder. En la manipulación pasivo-activa, la persona se hace la víctima, cuando en realidad es el victimario. Pero se hace la víctima como una forma de dominar, de gobernar. Porque es una incapacidad de aceptar un no por respuesta. Las personas que no aceptan un no por respuesta, la tendencia es irritarse, es molestarse, pero tampoco se atreven. Están aquí, está lloviendo, presten atención. Se irritan, se molestan cuando se le dice un no, pero ¿qué pasa?
tampoco se atreve a confrontar al otro de manera directa. Usa otra estrategia, usa unas estrategias sutiles para crear una presión psicológica que obliga al otro a hacer lo que quiere. Es una manera de obligar al otro a hacer lo que quiere. Como victimario se disfraza de víctima, como una estrategia para dominar, coaccionando la voluntad de los demás. Son estrategias para controlar. Algunas de esas estrategias son el uso constante de las quejas. Son personas que viven quejándose todo el tiempo y tienen el sentimiento de no ser valorado. A veces dejan de hablar al otro como una manera de castigarlo. Las parejas, los esposos, las esposas, pero mayormente las esposas a veces dejan de cumplir con su deber, a veces el deber conyugal, el deber de sus ocupaciones en la casa, hasta se atreve a no cocinar. Pues no actúa de manera directa, pero indirectamente está usando unas estrategias para poner al otro bajo presión, psicológicamente hablando. Mete al otro bajo presión y a veces también hasta hace las cosas mal a propósito. Hace las cosas mal a propósito para mortificar, porque su objetivo es conseguir lo que quiere, que sus caprichos sean satisfechos. No le importa cómo lo vaya a lograr. Se comporta de una manera para que el otro se conduela, para que el otro le tenga lástima, y aunque sea por esa lástima, bueno, le permite hacer lo que quiere, o le da lo que quiere, o pone al otro entre la espada y la pared para que no tenga salida y le deje hacer lo que quiere. En el caso de Acab, su actitud reflejó pena. Porque imagínense al rey acostado con el rostro a la pared. Me imagino con las dos manos entre los muslos ahí. Y él sabe quién es Jezabel. Él sabe que cuenta con Jezabel para hacerle los trabajos sucios. Cuando ven a ver, ese comportamiento era intencional. Sí, en la manipulación pasivo-agresiva, muchas veces los que practican adoptan esa actitud, ni cuenta se dan, porque prácticamente es un trastorno también, ni cuenta se dan. Pero hay veces que es de manera intencional, el otro sabe lo que está haciendo. En el caso de Acab sabía que contaba con la malvada de Jezabel, y ahí logró, si fue con intencionalidad, logró su propósito, porque esa actitud caprichosa suya abrió el camino para que Jezabel hiciera su aparición en la escena. Porque apareció Jezabel y vio al rey en esa condición y le preguntó, pero ¿qué te pasa? Mi negro, ¿qué te pasa, mi negro? Ese no eres tú. ¿Y por qué tú estás así, tan decaído? Ni comer quieres. Y él respondió, porque yo hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, y que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. ¿Y cuál fue la respuesta de Jezabel? Ese es el problema. Muchacho, pero tú tenías que, aquí estamos parafraseando, tenías que hablar conmigo. Eso hubiera estado resuelto hace tiempo. Tú sabes que tú me tienes para eso. Tú sabes a quién tú tienes. Tú sabes que el blando eres tú. Pero yo sé cómo hacer las cosas. Y me dijo, pero tú no eres el rey. Tú no eres el rey en Israel. ¿Y qué? Pues el rey significa que puede hacer lo que le da la gana. Él es el rey, pero hay un rey de reyes sobre su cabeza. Sí, porque el hombre, el ser humano, tiende a abusar de su autoridad. Vemos eso en las instituciones públicas.
Vemos esto en los hogares, en toda parte, en las iglesias. Pero aunque nosotros seamos la autoridad inmediata en el lugar donde estamos, tenemos que saber que tenemos otra autoridad más fuerte que nosotros sobre nuestra cabeza. ¿A quién vamos a rendir cuenta? Nuestra autoridad no implica que vayamos a actuar de manera abusiva, de manera arbitraria. Pero es lo que quiso insinuar Jezabel aquí. Tú eres el rey en Israel. O sea, tú puedes hacer lo que te da la gana, lo que tú quieres. Eres el monarca, eres el soberano. Si alguien se considera soberano aquí en esta tierra, hay un soberano de soberanos. Hay un jefe de jefes. Levántate, muchacho, y ponte a comer. Ya este caso está resuelto. Porque ya llegué yo. Me voy a hacer cargo. Come, dale por hecho. Porque ni siquiera le dijo, tú vas a ver que tú vas a comer después de que yo resuelva eso. No, dale por un hecho. Levántate, come. Come. Ya es un caso resuelto. Entonces, Jezabel conspiró contra el pobre Nabot. Escribió una carta a nombre de, usó la autoridad de Acab, su esposo, para escribir una carta a los ancianos del pueblo, a los ancianos de la ciudad, sellando la carta con el sello, con el anillo de Acab. Ella no fue a arrancar ese anillo a la fuerza. No. O sea, aquí tuvo el consentimiento de Acab. Es Jezabel que está adelante, ejecutando su maldad. Pero detrás del escenario está Acab. Porque al inicio del mensaje yo le dije que la complicidad silenciosa era un modo de operar de Acab. Se queda atrás y deja que otro se ensucie la mano adelante. Porque ella usó su anillo para escribir esa carta a los principales que moraban en la ciudad. Y en la carta les dio instrucciones, lo que tenían que hacer, proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo. O sea, en un lugar de honra. Pero ¿con qué propósito? Con el propósito de acusar falsamente a Nabot y así lograr que fuera apedreado. Ten cuidado cuando tú ves que los hombres perversos te están honrando a ti. Si tú eres un hombre de Dios y ves que un perverso pretende honrarte, ten cuidado. Hay un plan diabólico ahí. Hay un plan maquiavélico. Tú ves que el mundo te está honrando, pero ya las piedras las tienen empuñadas. Las piedras están empuñadas. Esa supuesta honra es un medio para lograr un fin. Y esos ancianos, con su actitud servil, también se hicieron cómplices. Porque, por lo menos, ellos debieron preguntar, indagar. Muchas veces cometemos esos errores. Dicen algo del otro y sabemos que le quieren hacer un daño al otro. Ni siquiera nos molestamos en preguntar, haciéndonos partícipe de la maldad del otro. Ellos no preguntaron, sino que pusieron en marcha las instrucciones de Jezabel. Pusieron mano a la obra, convirtiéndose en cómplice igual que Acab. La pasividad de Acab aquí no era solamente debilidad, era una astucia por conveniencia. Hay momentos que el hombre se muestra pasivo es por una debilidad en su carácter. Pero hay momentos que puede ser que sea por eso y algo más. Por conveniencia, porque en este momento le conviene, como en el caso de Acab. Su pasividad se convierte en una estrategia para lograr sus fines egoístas, sus fines mezquinos. Por eso no dijo nada. Ni siquiera le preguntó a Jezabel, pero ¿y qué tú vas a hacer? Cuidado, yo te conozco. Porque ¿cuál esposo no conoce a su esposa? Y el esposo debe de conocer a su esposa y viceversa.
Yo sé de lo que tú eres capaz. Cuidado. No te metas con ese pobre hombre. Está bien, o que sí, yo quería la viña. Quería la viña, pero no quiso. Y él está en su derecho. No le vaya a hacer daño. Mejor hasta le cedió el anillo, séllalo, haciéndose cómplice para lograr sus fines. Igual los ancianos, los principales de la ciudad, hicieron así y proclamaron ayuno. Oigan, proclamar ayuno. O sea, hay algo fuerte que está aconteciendo, porque ¿cuál va a ser la acusación? De que Nabot blasfemó contra Dios y contra el rey. Pues eso es algo grande, que un hombre, un israelita, ha blasfemado contra Dios. Pues vamos a proclamar ayuno. Y mientras tanto vamos a ponerlo en un lugar de honra. Y Nabot, sin saber lo que está pasando, cuando ven a ver, el pobre ahí hasta medio feliz. Hasta medio feliz estaba. Porque sí, que hay gente que te ponen en un lugar alto. Es para que tu caída sea fuerte. Te honran, aparentemente. Pero en sí no es eso que quieren. Lo que quieren es destruirte. Ese es el medio que usan para lograr acabar con tu vida. O sea, así hicieron con Nabot. Mientras Acab se hundía en su cama por un capricho no cumplido. Entonces, con su silencio le daba permiso a Jezabel para derramar sangre inocente. Apedrearon, acusaron primero a Nabot, 2 testigos falsos. Este hombre blasfemó contra Dios y contra el rey. Y el pueblo, un pueblo emocional, ese es otro problema. Cuando somos muy emocionales, cuando no tenemos oído crítico, el otro dice, sin analizar, ejecutamos. El otro dice, sin analizar, nosotros damos por sentado. Ninguno en medio del pueblo dijo, no, espérense. ¿Cómo así? ¿Cómo así que blasfemó contra Dios y contra él? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? Tampoco se le dio, porque imagínense, era un plan macabro que estaba bien montado, que vino desde arriba. Cuando es así, las cosas nunca se van a hacer conforme a la ley. Siempre se le hace un lado a la ley. Ninguno le preguntó a Nabot, eso es así. ¿Y qué tú tienes que decir respecto a esa acusación en contra tuya? No se le dio esa oportunidad a Nabot. El pueblo nada más se levantó, porque ya se puede saber que también este pueblo hace tiempo que estaba sobornado también. Este hombre blasfemó contra Dios y contra el rey, y lo sacaron afuera y lo apedrearon. La pasividad de un líder en algunas ocasiones es una forma astuta de autorizar la maldad. Como vemos aquí, Acab autorizó la maldad con su pasividad, con su silencio, con su inacción. No actuó cuando era su deber como rey actuar. Y no solamente como rey, como esposo. Porque sabía que su esposa era malvada. Porque ese asesinato no fue el primero que ella había cometido. Ella vivía masacrando a los profetas de Jehová. Elías tuvo que salir corriendo. Acab sabía que verduga tenía y no hizo nada. Entonces autorizó la maldad. Asimismo, hay padres que se benefician de los actos ilícitos de sus hijos o de sus hijas. Por eso, aunque ven lo que estén haciendo, no intervienen. No dicen nada. ¿Cuántos hogares en que la muchacha está con un hombre ajeno? El papá lo sabe. La mamá lo sabe. No dicen nada, porque ese hombre ajeno maneja. Es con eso que la familia se mantiene. No dicen nada. Al contrario, son capaces de decir que es una bendición de Dios. Una bendición que Jehová nos mandó. Ese hombre ha sido es una bendición para nosotros. Sí, hay momentos que el hombre se queda callado. Es por conveniencia. Por conveniencia. Porque no quiere perder los beneficios que se están sacando de lo que está cometiendo el otro. Hay padres que saben que su hijo anda robando y compra a la casa
Y compra que sabe que su hijo no está en condición de hacer esas compras en una forma natural. Ni siquiera le preguntan, muchacho, cuidado, espérate. ¿Y eso? ¿Y cómo tú lo lograste? ¿Te sacaste la lotería, fue? No, no preguntan. Nada más reciben. Nada más reciben. E incluso hasta le ayudan a esconder lo robado. Le ayudan a encontrar a quién venderlo más para adelante. Porque es un negocio redondo que tienen. Hay gente bajo el manto de ser cristiano que saben que la Biblia dice, Dios dice en la escritura, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces bajo el manto de ser cristiano no se atreven a tomar venganza por su propia cuenta. Pero tampoco hacen nada cuando aparece un familiar que dice, déjamelo a mí, yo voy a resolver. No hacen nada, al contrario, están contentos. De hecho, hay momentos que ellos son los primeros en amenazar. Pero tú no sabes quién soy. Tú no sabes con quién tú te estás metiendo. Pero nos lo están diciendo porque sean hijos de Dios, que saben que cuentan con un Dios todopoderoso que los defiende. No. No, lo están diciendo pensando en el tecato de la familia. En el que resuelve. En el que es capaz de matar a cualquiera. Y aparece. Y ellos son los primeros que van y le cuentan. Con la expectativa de que ese vaya a tomar venganza. Y no dicen nada. Pero vuelvo y retomo el adagio. El que calla, otorga. El que guarda silencio, consiente. Si tú sabes quién es él, tú sabes qué venganza que va a tomar y no dices nada, es porque tú le estás diciendo adelante, adelante. Hay gente bajo el manto de ser cristiano, no van para donde los brujos, pero tienen una situación, aparece un hermano, un primo, un tío que dice, no, eso no se puede quedar así. No dicen nada y hasta se sienten a esperar la respuesta. Ahí curioso, a ver, ¿qué dijo el brujo? Pero son cristianos. Son cristianos. Son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Olvidándose de que Jehová sigue en su trono. Olvidándose de que Jehová tiene sus profetas en la tierra. Que él tiene hombres que son su boca en la tierra. Quizás no sean sus ojos, quizás no tienen la capacidad de ver todo lo que está haciendo el otro, pero Jehová sí. Jehová sí. Cuando le dieron la nueva a Jezabel que habían apedreado a Acab, ella no perdió a Nabot, ella no perdió tiempo. De una vez fue y se lo dijo a Acab. ¿Tú te acuerdas? De la viña de Nabot, que él te había negado. Sí, ya eso es tuyo. Ese viñedo es tuyo ya. Levántate a tomar posesión de ella. Mientras Jezabel estaba hablando con Acab, y Acab, rumbo a la viña de Nabot, Jehová también estaba hablando con su profeta, denunciando su perversidad, denunciando su iniquidad. Habló con Elías, le dijo, levántate y ve a encontrar a Acab, porque él está en Samaria, en la viña de Nabot. Él ha ido para tomar posesión de ella. Y tú le vas a decir esa palabra. No mataste, también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Los actos malvados de los hombres no quedan sin consecuencia. Sean actos cometidos de manera pasiva o de manera activa. Nuestra pasividad no nos libra de culpa. No nos libra de culpa. Acab
sabía que era malo matar. Acá sabía lo que podía hacer su esposa. No hizo nada para detenerla. No solo se quedó sin hacer nada para detener a Jezabel, también dijo amén. Dijo amén a lo que ella hizo. Porque cuando Jezabel le dijo, ya, esa viña es tuya, ahí tampoco dijo, ¿qué tú hiciste? No me digas que tú mataste a Nabot. Y conforme a lo que se lee en Segundo de Reyes, Jezabel no solamente mató a Nabot, mató a sus hijos también. Sí, porque si matara solamente a Nabot y deja a los hijos, ¿cómo quiera no podían tomar la viña? Los hijos estarían ahí para seguir con la herencia. Mataron a los hijos de Nabot también. Y acá, nada más se levantó a tomar posesión de la viña de Nabot. ¿Me llegó algo ahora? Quizás aquí no, y ojalá. Que hay esposos que salen y cuando regresan, saben que no había nada en la casa, no habían dejado nada. Y regresan y encuentran arroz, habichuela y carne y se faja a comer. Ni después de haberse llenado se dio la molestia en preguntar. Bueno, por lo menos, bueno, mujer, cuando yo llegué yo tenía mucha hambre. Y yo por eso no pregunté. Pero ahora que yo estoy lleno, dime, ¿qué tú hiciste? ¿Y cómo fue que tú pudiste cocinar esa comida? No. Llegan, se jactan y mañana son capaces de volver a hacer lo mismo. Sin importar, cuando viene a ver que esa mujer tiene un amante por ahí, sin importar que la mujer le estuviera manteniendo con el dinero de su amante. Porque son gente, lo único que le interesa es su satisfacción. Lo único que le interesa son los beneficios. Los beneficios. No le importa más nada. Más nada. Eso es lo que está pasando con Acab aquí. Pero le salió al encuentro el profeta de Jehová. Y lo más interesante, Jehová no le dijo a Elías que fuera a confrontar primero a Jezabel. ¿Quién armó el plan? Está bien, Acab hizo su berrinche. Se comportó como un muchachito. Eso fue lo que dio lugar a que Jezabel tomara carta en el asunto. Está bien. Pero ¿quién conspiró? ¿Quién armó todo? Jezabel. Pero ¿a quién Jehová está mandando a confrontar? A Acab. ¿Qué nos dice esto, mis amados hermanos? El hombre que sigue el pecado de su esposa siempre será culpable delante de Dios. Como en la caída. Eva fue engañada y cogió del fruto y comió y dio a Adán. Pero cuando Jehová llegó al huerto, ¿a quién llamó primero? A Adán. Adán, ¿dónde estás? Todavía, aún después de la caída, Jehová está diciendo que el hombre tiene una responsabilidad principal. El hombre tiene una responsabilidad delante de él. El hombre es responsable por lo que acontece en su hogar. Bueno, yo no le estoy haciendo responsable por cosas que son inevitables. Porque hay cosas, por más hombre de Dios que tú seas, quizás tú trates de evitarlas, no se te ha hecho posible. Eso también cuando es el caso, Dios también lo sabe. Pero en un sentido general, el hombre es responsable de lo que acontece en su hogar. Él le dio rienda suelta, le dejó el camino libre a Jezabel. Con eso automáticamente se hizo culpable delante de Dios. Por eso Dios lo mandó a confrontar a él. Y cuando Acab vio a Elías, dijo: oh, me has encontrado, enemigo mío. El que vive en su pecado
El que vive la práctica del pecado siempre ve al hombre de Dios como su enemigo. Siempre ve al que denuncia su maldad como enemigo, no sabiendo que es su amigo. Cuando tú estás haciendo algo malo, el que se te mira de frente y te dice lo que tú estás haciendo no está bien, ese es el enemigo, ese es el amigo tuyo. Ese es tu amigo. El que aplaude y te apoya en lo malo que tú haces, ese es tu peor enemigo. Porque no le importa la suerte que te vaya a tocar, porque el pecado tiene consecuencia. Y ve que tú estás caminando mal, y ve que tú estás dando pasos torcidos, tú vas por caminos que no son conformes a Dios, y no es capaz de mirarte en los ojos y decirte: fulano, recapacita, fulano, arrepiéntete. A veces es por cobardía, a veces es por conveniencia también, porque estás sacando algo de ti y no quieres perder eso. Entonces, es egoísmo. Y tú crees que ese es el amigo tuyo, mientras él nada más está defendiendo lo suyo. A él no le importa lo que te vaya a pasar. Lamentablemente, así está el mundo. Y peor aún, así están muchos dentro de las congregaciones cristianas. Al amigo lo ven como enemigo. Y al enemigo, a ese lo abrazan como amigo. Ese es mi amigo. Ese es mi amigo del alma. Eso pasa también con los jóvenes. Los adolescentes, cuando están en la adolescencia, sus padres son sus peores enemigos, porque no quieren dejar que ellos hagan lo que quieren. Y sus mejores amigos son sus amigos adolescentes, que no tienen cabeza para pensar. Pero esos son los que les dan los mejores consejos. Porque eso le dicen: ay, muchacha, pero sal de la casa de tu papá y ya, eso se acabó. Haz como yo hice, tú no ves como yo estoy bien. Cuando ven a ver, está más que arrepentida de haber salido de la casa de su padre por las bofetadas que está recibiendo, porque eso no te lo va a decir. No te lo va a decir porque quiere que tú corras la misma suerte. No te va a decir: muchacha, no te atreves porque yo lo hice y mira, yo lo estoy pagando caro. No te lo dice. No, al contrario, quiere que tú caigas en el mismo hoyo. En el mismo hoyo. Por eso te estimula, en vez de aconsejarte escuchar a tus padres, te estimula a desobedecer, a ser cada vez más rebelde para que tú corras la misma suerte. Porque es un egoísta. Es un egoísta. Pero lamentablemente la gente no entiende. Y Elías le dijo: sí, yo te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. El asunto no es personal. Yo no estoy aquí por un problema porque yo tengo algo personal contra ti. No, es que tú te has puesto a hacer lo malo delante de Jehová. Yo estaba tranquilo. Yo no estoy aquí porque a mí me dio la gana molestar. Además ni sabía de tu maldad. A mi casa fue Jehová que me habló. Por eso yo estoy aquí, me mandó a confrontarte. Y yo tengo palabra de juicio, tengo sentencia de parte de Jehová para ti. Y aquí yo traigo mal sobre ti, dice Jehová, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la de Jeroboam, como la de Baasa. Los voy a eliminar por la rebelión con que me provocaste a ira y que has hecho pecar a Israel. Sí, porque con sus idolatrías arrastraron a todo el pueblo a la idolatría. Jezabel era una idólatra, una bruja, una hechicera, que era una impía. Una unión que nunca debió ser, una unión prohibida por Jehová, un yugo desigual. Una mujer fenicia, que lo que sabe es adorar a dioses falsos, venerar, adorar a Baal. Una mujer manipuladora. Entonces, ¿hay sentencia? Porque el pecado trae consecuencia. La posteridad de Acab sería borrada completamente por causa de su rebelión. Pero también para Jezabel hay sentencia. Hay sentencia. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Como los perros lamieron la sangre de Nabot, así acontecerá también con la de Jezabel. Y cuando Acab
escuchó esas palabras de juicio, dice la Biblia, se arrepintió, aunque superficialmente, un arrepentimiento superficial, porque ver la conducta, porque el que se ha arrepentido de una manera genuina ante Dios, su proceder de ahí en adelante da testimonio de que de verdad se arrepintió delante de Dios, se arrepintió. Pero en el caso de Acab no, porque vemos su conducta con Micaías. Vemos su conducta con Micaías. ¿Cómo no le hizo caso a Micaías? Pero en ese momento se arrepintió. Y Dios es Dios de misericordia. Aún en medio de un arrepentimiento superficial, Dios dijo, ok, yo no voy a traer ese mal en sus días. Yo voy a dejar que se muera. Aunque también de la peor manera, por no querer escuchar la voz de Dios a través de sus profetas. Pero no voy a traer ese mal en sus días. Voy a hacer esa misericordia con él. Y Dios no trajo el mal en su día. Pero sí, la sentencia seguía en pie, por lo cual se mandó a ungir a Jehú, un capitán del ejército de Acab, específicamente para eso, para ejecutar, con la misión de ejecutar el juicio divino contra la casa de Acab. Así Jehú asesinó al rey Joram, hijo de Acab. Jezabel, él mandó a arrojar a Jezabel de una ventana. Y después, cuando dijo que fueran a enterrarla, por consideración por ser hija, o que era extranjera, pero también era hija de un rey, por consideración a esto, pero cuando fueron los hombres, ya no estaba la calavera y las manos que estaban, ya los perros se habían encargado, porque la palabra de Dios tenía que cumplirse. En el caso de Acab no pasó tal cual, porque se había arrepentido. Murió, pero no exactamente en el lugar donde se dijo y la manera como fuera a pasar, pero sí murió, y también fue porque se arrepintió. Jehú también eliminó a los 70 hijos de Acab y sus parientes cercanos, poniendo fin a la dinastía de Omri, el padre de Acab. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Entonces, mis hermanos, a través de ese círculo de enseñanza sobre la pasividad, el peligro de la pasividad, vemos que la pasividad es un arma de destrucción masiva. La pasividad es un arma de destrucción masiva. La pasividad de Adán permitió que la humanidad entera se sumergiera en el pecado, en la miseria. La pasividad de Elí provocó el exterminio de su linaje sacerdotal. La pasividad de David convirtió su propia casa en un escenario perpetuo de conflictos. Dijo Jehová, la espada no se apartará de tu casa por lo que tú hiciste. Y vimos cómo sucedió todo. Y la pasividad de Acab, como acabamos de ver, sentenció el fin de una dinastía entera. Y cada uno de nosotros, esposos y esposas, tenemos, en nuestra condición caída, tenemos nuestras propias batallas en este asunto. El esposo, la tendencia es el complacer a su esposa. Muchas veces se muestra pasivo por querer complacer a su esposa. A veces confundimos el tener el amar a nuestras esposas, el cuidarla, lo confundimos con complacerla en todo. Cuando el cuidar de nuestras esposas como esposos también implica un no a veces. Implica un no. A veces es a través de un no que se muestra el amor. No, precisamente por eso, porque yo te amo, yo no puedo permitir que tú hagas esto. Porque yo sé que con eso tú te estás exponiendo, tú te estás alejando del propósito de Dios para con tu vida. O sea, yo no puedo complacerte ahí, mi amor, yo te amo, pero no puedo complacerte ahí. Entonces, pedirle a Dios que nos ayude a amar sin dejarnos manipular. Que nos ayude a establecer límites, a no cruzar la línea del amor, de amar, cuidar a nuestra esposa y caer en la complacencia sin límite. Hay que complacer, sí, pero la complacencia sin límite, no. A veces hay un no. Nos hemos obligado a un no. Eso no se puede. Esposas que están aquí tienen un gran poder de influencia sobre sus esposos. Y ustedes lo saben. Y el diablo también lo sabe. Él sabe la influencia que tiene la esposa sobre el esposo. Por eso muchas veces es el medio que usa para llegar al esposo. Entonces tú tienes
Por reto delante de ti, evitar ser una influencia negativa al lado de tu esposo. Jugar con tu papel de ayuda idónea y no de un tropiezo idóneo. Jehová no dijo que yo voy a ser un tropiezo idóneo, es una ayuda idónea. No usar la debilidad del esposo para tomar el mando, sino llamarlo a la madurez. Porque sí, que hay mujeres que se ponen al frente y toman el mando y tienen el afán de gobernar y encuentran una debilidad en el esposo en vez de jugar con su papel de ayuda idónea para complementar a ese hombre, llenar, fortalecer esa debilidad. Mejor le sacan provecho, aprovechen de esto para gobernar, para tomar las riendas, para tomar el mando. Ese es en el mejor de los casos. Aprovechan de una debilidad del esposo, del hombre. Pero en el peor de los casos, pues a veces usan lo que es la usurpación manipuladora. Manipulan al hombre para usurpar su lugar. Pero, como ayuda idónea, la tarea es fortalecer la debilidad. El reto es fortalecer la debilidad del esposo. Ahora, para ti, esposo, para nosotros, esposos, y para ustedes, esposas, nada de eso lo podremos lograr sin una llenura del Espíritu Santo de Dios. En nuestra condición caída es siendo lleno del poder de Dios que nosotros podremos tener los recursos necesarios, el discernimiento para saber cuándo un sí, cuándo un no, cuándo complacer y cuándo no complacer, porque eso es sobre todo nosotros los hombres, es un gran reto para nosotros, que a veces la esposa mete presión, pero tú, mujer cristiana, hija de Sara, no permitas que el enemigo te use como un instrumento. No permitas. Queriendo, ok, yo te estoy diciendo que a veces hacen huelga con la intimidad, porque saben que es el hombre que a veces que tiene el afán para eso, que quizás a ella no le hace mucho, no un gran problema. Dice, ok, yo sé dónde le voy a meter presión. Le voy a meterte la espada en la pared y tú verás que él terminará dándome el gusto que yo quiero. Pero mujer cristiana, hija de Dios, eres ayuda idónea, no tropiezo idóneo. Hombre cristiano, si tú abandonas tu lugar, tú se la estás dejando al diablo. Si tú creas un vacío, el diablo que va a llenar ese vacío.